Vamos a corregir el texto de los delfines que mandé para clase y primero lo que tenemos que hacer muy bien es leerlo y entenderlo muy bien, ¿vale? Dice así: los delfines son unos mamíferos acuáticos del orden de los cetáceos. Tienen un cuerpo adaptado para nadar a gran velocidad que mide entre 2 y 9 metros de largo. Es de color gris y está formado por 4 aletas, 2 laterales, una superior llamada dorsal y una situada a la cola llamada caudal. Son carnívoros. Se alimentan de peces y calamares cuando son mayores y de leche materna cuando acaban de nacer. Respiran por el espiráculo, cierto orificio situado en la parte superior de su cabeza. Tienen que salir a respirar, no pueden estar siempre sumergidos como peces. Siempre se han encontrado cerca de nuestras costas, en mares templados y cálidos, o en lagos y ríos, y viven en grupos de como máximo 1000 individuos. Pueden establecer lazos sociales, cuidan a aquellos que están enfermos o heridos del grupo y muestran un desarrollo de cultura. Se ha realizado una investigación en Australia y se descubrió que estos enseñaban a sus crías a usar herramientas cubriendo sus hocicos con esponjas para protegerlos mientras se alimentan. Existen muchas especies diferentes de delfines, la más común son los delfines molares. Están entre las especies más inteligentes que habitan el planeta, ya que tienen un cerebro muy desarrollado, como el de los humanos. Esto les permite comunicarse con un sistema llamado ecolocalización, basado en la emisión de sonidos, los clics, que no solo es usado para cazar, sino también para conocer a sus compañeros, detectar a los depredadores, orientarse, etc. Los delfines saltan de vez en cuando por encima de la superficie del agua y en ocasiones realizan figuras acrobáticas. Aunque no se sabe a ciencia cierta la finalidad de estas acrobacias, se cree que sirven para una mejor localización de los bancos de peces. Bien, una vez que lo hemos leído, lo que tenemos que hacer en segundo lugar es enumerar muy bien las líneas, porque esto nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a nosotros a hacer más rápido el texto, ¿vale? Y decir los párrafos que hay. Como vemos aquí hay 1, 2, 3, este es 4, 5 y 6 párrafos. Entonces tenemos 19 líneas y 6 párrafos. Bien, vamos a empezar primero con el resumen, ¿verdad? Que dice así: este texto expositivo comienza mostrándonos las características físicas de los delfines, a qué especie pertenecen y tipo de alimentación. Pasa a explicar, los lugares más favorables para desarrollar su vida, cómo viven en comunidad, cómo se relacionan y cuál es su comportamiento dentro de su grupo. Vamos a quitar esto finalmente aquí porque se repite. Se nos expone que son unos animales altamente inteligentes y que conviven con mucha facilidad con el ser humano. Finaliza el texto indicándonos la facultad que tienen para orientarse y que incluso las acrobacias que hacen tienen la finalidad de buscar bancos de peces para proveerse de la alimentación necesaria. Bien, hacer un resumen es decir lo mismo que dice el texto, pero con el menor número de palabras posibles y con nuestras palabras, no reproduciendo lo que dice el texto, ¿vale? A veces el texto expositivo, cuando tiene 3 partes, lo podemos hacer diciendo: el texto comienza exponiéndonos tal cosa y explica que esto sirve para tal, y hacemos la explicación y finaliza diciendo tal cosa, como si fuera un resumen de la introducción del cuerpo, del desarrollo del cuerpo, y de la conclusión. Entonces es más fácil. Este que tiene todo por partes, pues bueno, pues intentamos diferenciar las partes más físicas, como hemos hecho nosotros, los 2 primeros párrafos, y después pasarnos a lo que es menos físico, ¿vale? Bien. Tema. El tema tiene que ser decir lo que dice el texto, lo más significativo del texto en una línea, ¿vale? Yo he puesto características de los delfines y su capacidad de adaptación al ser humano. Se me ha pasado una cosa: características de los delfines, su inteligencia, que me parece un tema muy importante, inteligencia y capacidad, y capacidad de adaptación al ser humano, sería lo más importante. Y ahora, indique el tipo de texto que es, justificándolo. Entonces empiezo yo diciendo: estamos ante un texto expositivo, ya que, pues no que porque, ¿vale? Lo que pretende es transmitirnos una información clara, precisa y ordenada sobre la especie de los delfines, su físico, su inteligencia y adaptación al medio y al ser humano. Y pongo el ejemplo. Si no se ponen los ejemplos, no estamos comentando el texto, ¿vale? Y acordaros que aquí empieza el texto, pues le pongo las 2 comillas, el texto continúa, le pongo el corchete con 3 puntitos y cierro comillas. Esto hay que ponerlo, ¿vale? ¿Que es muy largo el ejemplo? Le pongo aquí punto suspensivo y continúo casi al final, ¿vale? Bien. Seguimos con, porque es un texto expositivo. Dice: para que esta información llegue, como hemos dicho, de manera clara y ordenada, el emisor o emisora, ha organizado externamente el texto en 19 líneas y 6 párrafos. Internamente su estructura se corresponde con la de los textos expositivos. Así tenemos una introducción. Primer y segundo párrafo, donde se nos presenta el tema, que es los delfines. Y por favor, subrayar los títulos, ¿vale? A los que yo no lo he hecho,
porque he ido súper rápida, pero sabía que lo iba a hacer aquí y lo iba a corregir todos los errores, ¿vale? A los que se presenta realizando una descripción de su físico, cuerpo, longitud, color y cómo se alimenta desde que nace. Ejemplo, tiene un cuerpo adaptado para... Y como continúa el texto le ponemos aquí las comillas, ¿vale? Cuando son líneas largas, cuando son palabras no. Desarrollo ocupa el resto del texto, puesto que lo que hace es el receptor o receptora es darnos, perdón, el emisor, lo que hace el emisor, perdonad, que el que emite, es darnos una información, explicación sobre los desfiles hasta el final del texto, pasando de una característica a otra. Así, si en el primer párrafo nos explica su anatomía, en el segundo su alimentación y forma de alimentarse, en el tercero cómo viven y se relacionan con el grupo, hasta llegar al final donde se nos explica que las acrobacias son un modo de indicar dónde se puede hallar el alimento. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿vale? También en el desarrollo. Bien. Y finalmente nos quedaría la estructura según la tesis. En cuanto a la estructura según donde se halla la tesis o idea principal, dado que lo que se pretende en el texto sobre todo es hablar de la inteligencia, es hablar, o informarnos sobre la inteligencia que tienen los delfines y su adaptación al ser humano, párrafo 5, están entre las especies más inteligentes que habita el planeta, comillas, ¿vale? Corchete, 3 puntitos, y aquí cierro comillas. Podemos decir que es inductiva o sintetizante, porque prácticamente está al final. Bien, para mí la idea más importante es que son una de las especies más inteligentes que habitan en el planeta. Pasando a las características lingüísticas, paso a las funciones. He dicho que la predominante es la representativa o referencial, ya que la autora lo que hace continuamente es situarnos para conocer las características de los delfines, y aquí tenemos, tiene un cuerpo adaptado para nadar a gran velocidad, etc. También, como texto positivo que es, aparece la función metalingüística. Aquí tenemos espiráculo, y explica lo que es el espiráculo, ¿verdad? Es cierto orificio situado, punto suspensivo. Aquí no hace falta que pongamos ni los corchetes, ¿vale? Sin las comillas. También observamos la función metalingüística indirecta por medio del verbo ser, los delfines son. También hay ciertos rasgos de función fática en el entrecomillado, que aparecen en algunas palabras, ¿sí? Pero donde se aprecia mejor la función fática es en el título, ya que aparece con letra más grande y en negrita, lo que sirve para abrir el canal al lector-lectora, ¿vale? Lo que hace cuando algo es más grande o de color, abrir el canal, por lo tanto siempre es función fática, ¿vale? Ahora, indique la organización de las ideas. Bien, este texto expositivo que externamente está organizado en 19 líneas y 6 párrafos y que internamente presenta una división que se corresponde con la introducción y el desarrollo del tema de los textos expositivos, ¿vale? Presenta en cuanto a las ideas principales la siguiente organización. Mirad, en la introducción, primer y segundo párrafo, yo nada más que lo único que puedo destacar es la descripción física de los delfines, anatomía y alimentación. Pero ya en el desarrollo del tema, yo en el párrafo tercero, lo más importante es la relación de desarrollo de los delfines para vivir en grupo y crear lazos sociales. Y en el cuarto no he encontrado ninguna idea, pues no lo pongo. Ahora en el párrafo quinto y sexto he encontrado presentación de los delfines como uno de los animales más inteligentes del planeta, capaz de orientarse como si tuviera un GPS e indicar la localización de los alimentos mediante acrobacias, a un estudio, ¿vale? Una idea, o esta la podéis dividir si queréis en dos, ¿vale? Pero esto es una organización de ideas, es decir, lo más importante que dice el texto. ¿Y dónde lo dice? Aquí y aquí. Vale, y está muy bien que lo pongáis siempre haciendo referencia al tipo de texto, que es lo que yo siempre os digo, ¿vale? Como lo vemos aquí. Y ya la pregunta quinta, que era las funciones, me parece, y la sexta, que son los elementos de cohesión, pues ya están contestados. Lo que quiero decir que esas cosas, las funciones y estos elementos de cohesión los tenemos que aprovechar también para hacer las características lingüísticas de un comentario, ¿vale? Bien, pues aquí lo dejamos. Ya os dejo colgado el archivo, cuidado con lo que he corregido, y os dejo también la explicación, ¿vale? Venga, un saludo.